5 preguntas infalibles que te tienes que hacer cuando entras a estudiar Derecho. La verdad de las cosas es que una educación ideal debería de partir de cómo es una persona en concreto, de qué aspiraciones tiene y respecto de qué gustos tiene, qué inclinaciones tiene en la carrera. Por ejemplo, si a ti te interesa la argumentación, te interesa el tema, por ejemplo, de debatir, te interesa el tema demostrativo, pues evidentemente que quizá lo mejor para ti sea el derecho procesal, o sea, dedicarte a postular lo que se conoce como litigio entre las partes. Pero sin embargo, si te gusta otro tipo de derecho más teórico, menos práctico, quizá lo ideal para ti sea el estudio académico del derecho constitucional. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la carrera de derecho, te puedo apostar, y déjamelo aquí abajo en los comentarios, se empieza sin ni siquiera hacer un diagnóstico ni cerca de lo que es el alumno o el prospecto de alumno. Entonces, cuando tú entras a la universidad, te empiezan a bombardear de conceptos de derecho y la verdad es que los maestros ni se toman la molestia de ver cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, qué aptitudes tienes y qué habilidades tienes. Por lo tanto, ese trabajo ahora te lo traslado a ti directamente. Te vas a hacer estas preguntas cuando entres a estudiar Derecho independientemente de tu edad. Porque me han preguntado si en algo influye la edad. Me dicen, tengo 50 años, tengo 35 años, tengo 20 años, voy en la secundaria. ¿Puedo estudiar Derecho o no? Y de una vez te digo que sí, sí puedes estudiar Derecho. No te preguntes tanto si puedes estudiar Derecho o no puedes estudiar Derecho, o si es conveniente o si no es conveniente. Pregúntate si tú quieres y si estás dispuesto a entregar todo y un poco más por esta carrera. Pero a ver, la primera pregunta que te tienes que hacer antes de entrar a estudiar Derecho o en tus primeros semestres es ¿qué tipo de habilidades tengo? Es decir, ¿soy bueno argumentando? ¿Soy bueno demostrando? ¿Soy muy previsor de las cosas? ¿Me gusta documentar las cosas y después probar algo? Es decir, ¿soy ordenado? Si me dices que sí, probablemente te convenga el litigio, es decir, ser postulante, porque acuérdate que el abogado postula y las partes litigan. Entonces, quizá esas respuestas te digan sí, puedo ser un postulante probablemente. Entonces, si la respuesta es negativa y a ti lo que te gusta es la teorización, por ejemplo, ser más dogmático, menos pragmático, o sea, más de principios, más de valores, más de interpretación teórica y menos práctica, entonces quizá lo tuyo sea el campo o el terreno de la investigación. Por esa razón es que debes de hacerte esa pregunta. Pregunta número 2 que te tienes que hacer. ¿Soy social o no soy social? Es decir, ¿me gusta socializar? ¿Soy extravertido o no lo soy? Si me dices que sí lo eres, entonces te podría convenir una rama pública del derecho, como el derecho administrativo, el derecho procesal administrativo, por ejemplo, el derecho constitucional o procesal constitucional de alguna manera, o de plano adentrarte en la política, si eres muy social y eres muy extravertido. Si por el contrario eres introvertido, vuelvo al tema, quizá te convenga el asunto relativo a la investigación, a la academia, a dar clases, por ejemplo, y a todo este tipo de materias. Pregunta número 3 que te tienes que hacer. ¿Te gusta enseñar? ¿Te gusta compartir el conocimiento o no te gusta compartir el conocimiento? Si me dices que sí, ahora pregúntate, ¿se te da enseñarle a alguien más o no se te da? Si me dices que sí, entonces el terreno de la docencia y la práctica profesional es lo tuyo. Si me dices que no a esas dos preguntas, entonces la respuesta sería, vas a ser un abogado totalmente dedicado al ejercicio profesional y no a la docencia. Los que se dediquen a la docencia, como es mi caso personal, yo te recomiendo que ejerzas y enseñes, o sea, que ejerzas y seas maestro, profesor de derecho, docente de derecho. Pero no recomiendo tanto que te dediques a la pura docencia, porque aparte de que no deja mucho, pues la verdad es que el conocimiento para enseñarlo requiere parte teórica y requiere parte práctica. Por lo tanto, ten mucho cuidado con eso. La pregunta número 4 que te tienes que hacer es, ¿en qué institución estás? ¿En qué tipo de institución estás? Pero no me vayas a decir, en la UNAM, en la UAM, en la Libre, en el ITAM. No, eso no me sirve de nada. ¿Qué tipo de institución estás? ¿En qué tipo de institución estás? Por ejemplo, estoy en una institución pública, privada, estoy en una medio sui generis como la Libre, por ejemplo.
¿Qué sistema tiene? ¿Por qué te tienes que hacer esta pregunta? Porque ello va a ir moldeando tus aspiraciones y tu forma de ser como abogado. Tú te habrás dado cuenta, los abogados de la Libre no son iguales a los abogados de la UNAM. Los abogados de la UNAM no son iguales a los de la UAM. Los de la UAM no son iguales a los del TEC. Los del TEC no son iguales a los de la Ibero, por ejemplo. Por esa razón tú te tienes que hacer conciencia de qué tipo de formación vas a tener. Hay universidades más humanistas, más naturalistas y hay otras más pragmáticas, más positivistas, por ejemplo. Entonces eso te va a ayudar a hacer conciencia. Si tú estudias consciente del sistema en el que estás, vas a obtener mejores resultados que simplemente yendo a ciegas y a capela contra el mundo a ver qué sale. Eso te lo puedo garantizar. Y por último, la quinta pregunta que te tienes que hacer es ¿qué aspiraciones personales y profesionales tienes a futuro? Por ejemplo, quiero ser un abogado independiente porque no me gusta el empleo. Quiero poner mi propio despacho, mi empresa de consultoría. Quiero ser un empleado de un despacho muy grande. Quiero ser notario, quiero ser corredor. Quiero ser abogado o director jurídico de una empresa transnacional, por ejemplo. Pero no te restrinjas a ver el lado jurídico de esta pregunta, sino pregúntate tu estilo de vida. O sea, ¿te gustan los horarios? ¿Te gusta trabajar en una oficina, en un cubículo, en una empresa? ¿O de plano te gusta el aire, salir, ir a juzgados, a tribunales? ¿Te gusta, por ejemplo, recabar firmas? ¿O te gusta de plano el trabajo de escritorio? Todo este cúmulo de preguntas que no son jurídicas, si te das cuenta, tienen que ver con tu forma de ser. Si tú las respondes, podrías decir, bueno, pues yo creo que a mí me permitiría, mis gustos, mis inclinaciones me permitirían estar encerrado en una oficina durante 8 o 9 horas en una empresa transnacional. Pero quizá habrá otros que me digan, olvídalo. Yo ni de broma me puedo encerrar en una oficina, como es mi caso, más de 3 horas. Por lo tanto, yo necesito ir a tribunales, o necesito ver clientes fuera, o necesito dar clases presenciales, necesito hablar, exponer, necesito dar conferencias, por ejemplo. Todo eso es muy importante porque hacia allá vas. Temo decirte que hacia allá vas. Algo de eso vas a tener que elegir. Y por último, te tengo que decir que es muy importante que hagas todo este cúmulo de respuestas y que así puedas elegir una mejor enseñanza para ti. Si tú te haces estas preguntas antes de empezar la carrera, te puedo garantizar que te va a ir mejor. Y además tienes que estar abierto porque a mitad de la carrera o a final de la carrera te vas a dar cuenta que estas visiones pueden ir cambiando. Puede ser que cuando entres a trabajar digas, yo pensaba que me gustaba el trabajo de oficina y salgas diciendo, resultó que no es así. Entonces no hay problema. La vida se trata de abrir y cerrar ciclos, se trata de cambiar de opinión. Entonces, si tú cambias de opinión, cambias de metas a mitad o al final de la carrera o incluso en tu vida profesional, no pasa nada. Lo que sí te debo de decir es que debes de mantener tu mente abierta a cambiar tus metas profesionales. Entonces, puede ser que al principio no te gustaba dar clases, ahora sí. Al principio no te gustaba ir a tribunales, ahora sí. Al principio te gustaba, por ejemplo, demostrar y argumentar, ahora te choca. Es válido, sí se puede, pero lo importante es que no digas yo tenía que ser así porque yo lo ideé así desde el principio. No, esto es un error y ahí te van a venir muchas frustraciones. Lo correcto será que estés dispuesto siempre al cambio y estés abierto al cambio, porque solamente así crece y evoluciona la gente y además también madura. Bueno, eso es todo por el video de hoy, nos vemos en una nueva transmisión.